nosotros en la clase y otra persona que se quedó sin internet, ¿ok? Entonces, como estamos siendo grabados, en este momento vamos a empezar a compartir. Ustedes me dirán, chicos, si ustedes... Voy a anotar a la compañera Carol Daniela Moreno, que acaba de llegar, antes de que se me pase. Muy bien, en lista, perfecto. Quiero, muchachos, que ustedes me confirmen si ven en este momento la presentación. Sí, profe. Muy bien, ¿y ves la presentación ves la presentación en grande? ¿Sí? Sí, profe, pantalla completa. Perfecto, te lo agradezco mucho, Tulio. Mil gracias por tu ayuda. Bueno, muy bien, voy a tratar de dejar el chat disponible para poder ver el chat que ustedes me comentan. Y habíamos quedado en la presentación, habíamos quedado que iniciábamos hoy en el tema de estimación de incertidumbre, ¿cierto? Ya esto lo vi. ¿Tienen alguna duda de todo lo visto anteriormente, chicos? Empezamos aquí hoy, ¿ok? Entonces, habíamos quedado, chicos, que de las 4 metodologías que hay, es más, hay mucha literatura sobre la metodología de Monte Carlo, porque muchos de los grandes institutos de desarrollo de medicamentos, desarrollo de pruebas rápidas, utilizan el método de estimación por Monte Carlo. Entonces, hay mucha literatura acerca de la estimación por Monte Carlo, pero como ustedes deben saber, y como les había dicho, la desventaja es que se requieren de muchos datos. Les voy a pedir un momentico, chicos, que tengo alergia y necesito limpiarme la nariz. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, chicos, qué pena con ustedes. Muy bien, entonces, habíamos quedado en que con ustedes vamos a ver lo que se llama la metodología GUNISO, que también se conoce en la literatura como bottom-up. Eso significa que vamos desde una incertidumbre muy pequeñita, una componente muy pequeña que se llama la desviación estándar, y vamos a crecer esa incertidumbre hasta un nivel de confianza del 95%, que incluye la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la información requerida para hacer la metodología o estimar la incertidumbre por medio de la metodología GUN, ISO o bottom-up? La información que se requiere primero es el modelo para la expresión del mensurando. Yo les voy a especificar, este modelo ustedes ya lo conocen, no es algo extraño a ustedes. Por ejemplo, si hablamos de la linealización, el modelo de la linealización sería la ecuación de la línea recta, que es mx más b, o esa que ustedes conocen como y bx más a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Siempre vamos a necesitar un modelo para la expresión del mensurando. En sí, muchas de las técnicas que ustedes han aprendido hasta este momento en clase o en la universidad se hacen con ese modelo, porque muchos son por fotometría. Entre esos se utilizan analizadores, espectrofotómetros, fotocolorímetros, entre otros, y la mayoría de los análisis que ustedes hacen y que para nosotros es muy factible tener en las universidades es ese modelo, es Y igual a MX más B, o Y igual a BX más A, según las calculadoras y los chinos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, quiero que ustedes sepan que lo primero que tenemos que tener es el modelo de medición para la expresión del mensurando, ¿ok? Entonces, este modelo es principal. Yo quiero que ustedes no piensen que Y función de X, claro, si ustedes analizan esta Y función de X1, X2, Xn, pues claro, en el modelo que ustedes conocen, que es la ecuación de la línea recta o mínimos cuadrados, entonces ustedes se dan cuenta que Y es igual a mx más b y que X que Y termina siendo función de X, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta que no es desconocido, es simplemente una forma general de mostrar que lo primero que debemos reconocer cuando vamos a estimar la incertidumbre es el modelo.
¿ok? El modelo con el cual nosotros determinamos la magnitud y las unidades del mensurado. Muy bien. Entonces, cuando tenemos una estimación de X, ¿cierto? Es decir, de una concentración para cada magnitud de entrada, su incertidumbre típica o estándar, ojo, su incertidumbre es típica o estándar, ¿ok? Yo quiero que ustedes recuerden que esa incertidumbre típica o estándar es la incertidumbre que tiene como componente principal la desviación estándar. Porque miren, aquí mismo se los está diciendo, la incertidumbre se llama típica o estándar, y quiero que ustedes sepan que se llama estándar porque la principal componente, es decir, la de ustedes, la incertidumbre que depende de ustedes, se llama incertidumbre típica o estándar. Y su principal componente es la desviación estándar, el coeficiente de variación, qué pena con ustedes, de acuerdo a nuestras pruebas, a nuestros análisis, pues nosotros, su principal componente va a ser la desviación estándar, pero cuando es calculada por ustedes, es decir, cuando esta incertidumbre depende de ustedes, se llama típica o estándar. Yo quiero que ustedes de aquí en adelante sepan que la incertidumbre que depende de ustedes se declara en U minúscula, que es función de X y que es la que ustedes determinan porque depende de ustedes totalmente. Depende de las condiciones del ensayo, depende de la variabilidad, depende de la competencia del analista, depende de ustedes, exactamente de ustedes. Entonces, considerar que el símbolo utilizado en el subíndice denota una magnitud estimada, es decir, X sub I. Puede ser X sub 1, X sub 2, X sub 3. Voy a cerrar un momentico la ventana. Para que nos llegue menos ruido. Ok, se baja un poquito. Dice, esto es realizaciones de la variable aleatoria correspondiente. Quiero que ustedes sepan hasta este momento que esta incertidumbre típica o estándar es la de ustedes. Es exclusivamente responsabilidad de ustedes. Hasta este momento me están entendiendo qué información requerimos. Entonces, primero el modelo y segundo, que la estimación de la incertidumbre que depende de nosotros, de mis resultados, se llama típica o estándar. Hasta este momento vamos bien, chicos. Sí, profe. Perfecto, gracias, Tulio. Entonces, ya sabiendo que ustedes conocen el modelo y que tenemos la incertidumbre, ¿cierto? Y que la incertidumbre la vamos a aprender a calcular y que la incertidumbre que yo estimo, esa principal componente es la desviación estándar y que esa incertidumbre mía se llama típica o estándar porque viene de la desviación estándar, entonces vamos a seguir con la propagación. Y ojo con lo que les dice acá. La propagación, la semiología de la palabra propagación, chicos, significa que algo que yo hago se propaga a medida de los resultados. Es decir, cuando yo hago una cultura, cuando nosotros tenemos una cultura de ética, si nosotros esa cultura la aplicamos en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra actitud, esa cultura de ética se propaga y nuestras nuevas generaciones siguen propagando esa cultura porque nosotros propagamos, es decir, sembramos, es decir, hacemos que ella se haga tan extensa y se amplifique en esa sociedad. Aquí la palabra propagación también la vamos a utilizar en el contexto de que cuando yo tengo las incertidumbres, yo cuando voy a estimar la incertidumbre, hago una ecuación que propaga la incertidumbre, es decir, que me suma todos esos efectos de incertidumbre. Entonces, la propagación es esa sumatoria de todos los efectos de incertidumbre que tiene la estimación de mi incertidumbre expandida y la que yo voy a reportar. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la palabra propagación significa que todos los efectos que vamos a tener en esa incertidumbre van a estar metidos en una ecuación que se llama la ecuación de propagación de la incertidumbre. Entonces, lo que significa la propagación es una estimación de X sub I para cada magnitud de entrada. Eso quiere decir que mi estimación, mi X sub I, yo le voy a primero calcular una desviación típica o estándar. Hay una desviación, disculpen, una desviación estándar que es la principal componente de mi incertidumbre típica o estándar. Y esa estimación no es la única componente de la incertidumbre, sino que voy a tener otras incertidumbres que sumadas a la mía van a hacer que esa incertidumbre se propague y tenga una influencia completa en mi mensurando. Entonces, miren lo que dice acá. Se propaga incertidumbre típica estándar, ojo, típica estándar, de acuerdo con la expansión de Taylor de primer grado alrededor del error.
es decir, de mi estimación, de mis valores. No se preocupen porque aquí dice la expansión de Taylor. Eso es una herramienta matemática que me dice que cuando yo voy a calcular mi incertidumbre, el efecto sobre mi variable, sobre mi mensurando, es función del error y de una cantidad de efectos que son sumatorios que afectan que esa X afecta a mi variable. Entonces, le causa una variabilidad que se mide muy fácil porque el error, miren, ¿no?, que está aquí, ustedes ya lo saben calcular, es mi estimación menos el error, ¿cierto? Entonces no se preocupen que la vamos a aprender a hacer, pero quiero que sepan que esta es la expansión de Taylor, del primer grado, y que ella se llama la ley de la propagación de las incertidumbres, y se utiliza dentro de la estimación de la incertidumbre, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la propagación, tenemos ciertas dificultades, y aquí hay un error. En vez de una E, hay una O. Muy bien, entonces tenemos ciertas dificultades. Porque ella involucra derivadas parciales, que son cálculos complejos, ¿ok? Son cálculos complejos, pero que si nosotros aprendemos a manejarlos, nos damos cuenta que no son complejos, y hay una forma de manejarlos, porque acuérdense que las derivadas parciales representan un cambio, entonces nosotros lo vemos más como ese cambio, que como el cálculo como sí de la derivada. Entonces no se preocupen, que no va a ser tan complejo. Entonces, claro, tiene dificultades porque muchas involucran cálculos complejos, por eso es que las personas cuando van a hacer innovación y desarrollo tienen que estar muy bien capacitadas en estadística y tener cursos especializados de matemáticas en derivadas parciales, porque muchas veces se necesita tener claros estos procedimientos matemáticos para poder calcular la estimación de la incertidumbre de los métodos que se desarrollan. Ahora, las esperanzas, ojo, la esperanza es el valor medio esperado, es decir, el valor que se espera. Normalmente ustedes lo conocen, la esperanza, como el valor promedio, y ustedes lo denotan como el promedio o como ese mensurando promedio de muchas medidas, que a veces son triplicados, a veces cuadruplicados, quintuplicados, sextuplicados, ¿ok? Entonces, las esperanzas, las varianzas, las covarianzas no se conocen ni se deben estimar en la propagación. Entonces, son otras complejidades que se pueden aprender. Mucho más complejos si se involucran cocientes o multiplicaciones, caso microbiología o algunas determinaciones químicas. En ese caso, tranquilos que esto es complejo, pero se aprende a manejar. Entonces, yo lo que quiero decirles es que esas son las dificultades que presenta la ley de la propagación. Entonces, nosotros tomaremos lo siguiente. Ok, estimaciones en lugar de esperanzas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes toman un promedio en lugar de la esperanza deseada, ¿ok? La desviación estándar en experimentales tipo A y valores procedentes de otra fuente tipo B. Ojo con lo que les estoy diciendo. En la ley de la propagación, pues para no tener estos problemas de las varianzas, covarianzas, y cierto que no se conocen y se deben estimar, nosotros no vamos a tener las esperanzas, la varianza, la covarianza, que son datos estadísticos, sino vamos a tomar lo siguiente. Mi desviación estándar, es decir, la principal componente de mi desviación, de mi incertidumbre típica o estándar, la voy a tomar como tipo A. Ojo con lo que les voy a decir, tipo A depende de ustedes, de los analistas, de la prueba, del ensayo, de las condiciones. O valores procedentes de otras fuentes, tipo B, que no dependen de nosotros, que no dependen de mí, que no dependen de ustedes, pero que hacen componente de la incertidumbre, entonces la voy a conocer como tipo B, ¿ok? Entonces no vamos a tomar las varianzas, sino que vamos a tomar las componentes ya reportadas por ellos como tipo B, y la mía, a la que yo le puedo conocer todo y le puedo calcular, la voy a conocer como tipo A, ¿ok? Muy bien, entonces como tipo B tengo la de la resolución del instrumento, tengo la del certificado de calibración de mi instrumento, que no la hice yo, tengo los certificados de calibración de los controles o los patrones o materiales de referencia, que no los hacemos nosotros, no los venden, no los proveen, ¿cierto? Entonces se llaman tipo B, ¿ok? Y lo otro, por ejemplo, a partir de información obtenida un informe de calibración, como materiales de referencia, ¿cierto? Como otros que no dependen de mí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para aplicar la ley de la propagación. No vamos a hacerlo matemáticamente estricto, sino vamos a hacerlo por medio de estimaciones, ¿ok? Entonces, dentro de la metodología Guniso, podemos agrupar las componentes de la incertidumbre en dos categorías, y ya se las había mencionado.
según el método de evaluación, como tipo A o como tipo B, ¿ok? Como tipo A o como tipo B. Vuelvo y les menciono. La incertidumbre tipo A depende de mí, yo le conozco todas las componentes, yo le puedo estimar todo, y tipo B no conozco muchas cosas, entonces, pero tengo que clasificarlas y se conocen como tipo B. ¿De dónde vienen? De certificados, de hojas de garantía, de manuales de uso, vienen de las calibraciones, vienen de las hojas de calidad de los materiales de referencia, vienen del fabricante del instrumento, vienen de muchas otras partes que yo las debo conocer, pero que no dependen de mí. ¿Ok? ¿Hasta aquí queda claro, chicos? ¿Queda claro? Entonces, la incertidumbre estándar o típica es tipo A y las otras componentes son tipo B. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe, en caso de que el laboratorio tenga personal para hacer las calibraciones o pues hacer como ese control de equipos de forma un poquito más profesional, por decirlo de algún modo, aplicaría Sí. tipo A y tipo B en el mismo, pues en el mismo laboratorio. Sí, pero ojo con lo que te voy a decir. Generalmente nuestro laboratorio puede tener personas que nos hagan la verificación, pero nunca la calibración. Porque cuando tú tienes un laboratorio y tú mismo te haces la calibración, es como si tú mismo te estuvieras, como si tú mismo te estuvieras evaluando a ti mismo, ¿sí me entiendes? No es neutro, no es ético. Entonces, generalmente cuando yo voy a hacer una calibración y voy a pagarlo de manera ética, tengo que contratar a una persona. Una cosa es que tenga un personal que me mantenga el instrumento calibrado y que por responsabilidad y ética yo diga, bueno, usted se va a encargar de que el equipo todo el tiempo esté dentro de sus parámetros adecuados de funcionamiento. ¿Ok? Pero otra cosa es que yo le diga, emítame la calibración del instrumento. No lo puedo hacer. Porque si depende de mí, si hace parte de la misma institución, es como si yo instituciona me estuviera evaluando a mí misma. Entonces, eso es algo no ético. Eso es algo que no está bien visto. Entonces, eso debe hacerlo una empresa totalmente independiente y que compruebe la ética y pues, la independencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como por ejemplo, cuando tú compras un kit, que la incertidumbre de ese kit te la da el fabricante, él es totalmente independiente de ti. Tú le estás comprando, pero él no, su incertidumbre no dependió en ningún momento de ti. No sé si me entendiste, Tulio. Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar de la clasificación tipo A y tipo B, ¿ok? Tipo A y tipo B. Queda claro que la tipo A depende de mí, la tipo B yo la conozco, la manejo, pero no depende de mí. Entonces, primero, no implica ninguna diferencia de naturaleza entre las componentes de cada tipo de incertidumbre. Es decir, no hay diferencia de naturaleza en que yo coja la incertidumbre tipo B con la tipo A, porque la tipo B posiblemente la calcularon de la misma forma en que yo calculo la mía y posiblemente es de la misma naturaleza, pero simplemente se llama tipo B porque, ay, me pasé, disculpen. Muy bien, me voy a volver acá más bien, si no, no voy a controlar esto. Muy bien, entonces no voy a tener diferencia de naturaleza, pero la diferencia es que una la controlo yo y la otra no. La otra la utilizo como información, pero no la controlo yo. Se basa en las distribuciones de probabilidad. Resulta que todas las estimaciones de la incertidumbre se basan en la distribución de probabilidad. Yo recuerdo, yo recuerdo que a mis estudiantes de Metrología 1 yo les enseñé a evaluar la distribución de los datos. Entonces yo les decía, mire chicos, para hacer la distribución de los datos hay que coger los datos, separarlos en rangos de valores y luego esos rangos de valores se grafican y al final nosotros miramos si el comportamiento de los datos nos da una curva normal. Yo no sé si alguno de ustedes vio conmigo, pero yo recuerdo que a mis estudiantes de Metrología 1 yo les enseñé a evaluar la distribución de los datos. Entonces, la distribución de los datos es una curva donde yo grafico rangos de valores versus la frecuencia en que aparecen esos valores y cuando yo grafico esa gráfica, ella me da una curva, ya se la voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito, ella me puede dar estas diferentes curvas. Me puede dar o esta curva que se llama la campana de Gauss, que es normal, o me puede dar esto, que es rectangular, o puede dar triangular. Y yo cuando estaba en Metrología 1, yo les daba a mis estudiantes diferentes datos y ellos encontraban diferentes distribuciones.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo voy a estimar la incertidumbre, yo me baso en la distribución de los datos, porque la distribución de los datos me habla de la probabilidad estadística de encontrar mis datos dentro de estas curvas, dentro de esta distribución. Entonces, cuando yo hablo de la incertidumbre, me baso en la distribución de los datos que me ofrece una probabilidad de los valores de mi mensurando, ¿ok? Entonces, se basan en las distribuciones de probabilidad, dos formas de evaluar la componente de O. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas distribuciones, ya se las mostré, es la normal, la triangular y la rectangular. Entonces, les voy a hablar primero de la evaluación tipo A, es decir, incertidumbre tipo A, la que depende de nosotros, la que depende de mi institución, la que depende de mí como analista. Muy fácil, chicos. Ustedes conocen este término que es el promedio. Eso quiere decir, ojo, ay, qué pena con ustedes. Eso quiere decir que cuando yo cojo las diferentes estimaciones que logro hacer de mi mensurando, yo los saco el promedio y ese es el que yo reporto. Esto es muy fácil, es muy conocido por ustedes y ustedes lo hacen tal vez sin pensar en esta ecuación, pero esta es la ecuación que se utiliza. Con esos datos, siendo triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, yo le saco una desviación estándar. Y esta es la ecuación de la desviación estándar. Es cierto, muy bien. Entonces, disculpen, es esta, la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, esta es la desviación estándar y esta es la varianza, que es diferente, ¿cierto? Entonces, esta es la desviación estándar de la media, es decir, cuánto ella se puede desviar, ¿cierto? De ese valor medio, con respecto a mis datos. Y la varianza, ¿cierto? Es también una forma de cuantificar la variabilidad de mis datos, pero presenta una diferencia muy grande con la desviación estándar, y es que la varianza es una propiedad aditiva de mis resultados, mientras que la desviación estándar no necesariamente es aditiva. Entonces, cuando yo tengo este promedio, esta desviación estándar, ojo, miren acá, esto se llama una componente que se llama la incertidumbre típica o estándar. Y que es igual, ojo, ¿cómo se calcula? Es igual a mi desviación estándar, que es esta que ustedes calculan con la calculadora, que ustedes ya están acostumbrados a calcular, sobre la raíz del número de los datos. Ojo, cuando yo estoy cuantificando mi desviación estándar, yo estoy apuntándole a una componente de la incertidumbre que se llama la incertidumbre típica o estándar, que depende de mí y se calcula de la siguiente forma: la desviación que yo obtengo de mis datos sobre la raíz del número de datos. Y por eso se llama incertidumbre típica o incertidumbre estándar. Y se llama evaluación tipo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo diferente aquí? Ustedes ya calculan el promedio, ya saben calcular la varianza, ya saben calcular la desviación estándar, saben calcular el coeficiente de variación. ¿Cuál es lo diferente? Que ahora ustedes van a utilizar la desviación estándar como una componente que se divide sobre la raíz del número de los datos y nos da la incertidumbre típica o estándar, que sería la mínima incertidumbre que me debe reportar una persona si no sabe calcular la incertidumbre con todas sus componentes de forma estricta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, otra vez, promedio, la desviación estándar, y cuando tengo la desviación estándar la divido sobre la raíz de n, y esta es la que yo reporto como mía, como mi incertidumbre típica o como mi incertidumbre estándar, ¿ok? Entonces, esta es la primera componente y es la única que se llama tipo A, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar. Dime. En este caso, N tiene un límite, digamos, de mínimo de Número de datos. De número de datos. Sí. Te voy a decir cuál es la diferencia. Si tú calculas con menos de 50 datos, esta es la fórmula, ¿ok? Esta es la fórmula. Pero si tú ya vas a calcular con 200, con 300 datos, porque vienen de un computador, porque vienen de un sistema informático, porque vienen de una empresa, porque vienen de un sistema de control, ya es mejor que lo hagas por métodos estadísticos como el de Monte Carlo. ¿Sí me entiendes? Que ya tienen unos software donde tú pones los datos, donde tú aprendes e insertas los datos, y el software lógicamente te da esa desviación estándar y esa incertidumbre como tal. Entonces, digamos que esta incertidumbre estándar o típica está diseñada para nosotros cuando no tenemos un desarrollo o innovación, sino cuando estamos aplicando nuestros métodos analíticos, en los cuales muchas veces sacar más de 10 datos es muy, muy costoso. ¿Ok? Listo, profe.
Muy bien, entonces, ojo que aquí ya tenemos el promedio, la desviación estándar y entra otra nueva versión, otra nueva componente que se llama la desviación típica o estándar. Simplemente escoger la desviación estándar y dividirla sobre el número de la raíz, sobre la raíz del número de datos. Muy bien. Entonces, ya sabemos que se llama incertidumbre típica o estándar. Vamos a pasar a la evaluación tipo B. La evaluación tipo A es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque ustedes ya manejan parte de eso. Entonces, ustedes ya se dan cuenta que eso hace mucho tiempo que lo hacen. Lo único que ustedes no sabían era que para la incertidumbre era coger la desviación estándar y dividirla sobre el número de la raíz del número de datos. Ok, muy bien. Ahora sí vamos a la evaluación tipo B. Y la evaluación tipo B, igual que la evaluación tipo A, no es compleja. No es compleja, para nada compleja. Entonces, pero sí hay que saber cómo yo acojo esos datos y cómo yo los introduzco dentro de mi evaluación de la incertidumbre. Entonces, la evaluación tipo B se usa cuando la estimación o magnitud no es obtenida a partir de datos experimentales u observaciones repetidas. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de mí, que yo no la saqué de datos experimentales, que yo no la tomé de observaciones repetidas hechas por mí. No las sacamos hechas por nosotros, sino que nos dan la incertidumbre y nos la dan, nos dicen que fueron obtenidas de datos, pero no fueron, o sea, yo no puedo garantizar que fue así, pero debo tener fe de que fue así, ¿ok? Entonces, por lo tanto, su incertidumbre se obtiene mediante decisión científica basada en la información disponible de la variabilidad de ese valor, ¿ok? Entonces, primero, evaluaciones tipo B. Resultados de medidas no propias que vienen de certificados de calibración, certificados de materiales de referencia, información de proveedores o fabricantes, etc. Segundo, experiencia o conocimiento del comportamiento o propiedades de instrumentos usados que vienen de certificados de calibración o procesos de verificación. Ojo que lo que dice aquí, procesos de verificación. Y yo digo, ojo con lo que dice ahí, porque alguien me dijo, creo que fue Tulio, me hizo la pregunta, profe, ¿yo puedo utilizar datos hechos por el mismo laboratorio? En este caso digo, listo, sí lo puedes utilizar, pero entonces en este caso no se llama calibración, sino se llama verificación. Y que yo lo puedo utilizar, claro, si es que la persona que está en mi institución hace exactamente lo mismo que hace un calibrador. Entonces, cuando yo cojo la incertidumbre que me ha reportado la persona en mi laboratorio que hace la verificación, debo tomarla con la misma seriedad que lo hace una persona que tiene un carnet de calibrador. ¿Estamos de acuerdo? No sé si te acabo de responder, Tulio, pero como lo hizo él y no lo hice yo en mi ensayo, yo la tomo como tipo B. Muy bien. Entonces, la incertidumbre asignada a valores de referencia procedentes de libros, manuales o normatividades. Entonces, según la fuente se estima de diferente forma. Miren que acá le estoy diciendo, le estoy diciendo todas las que hay disponibles y según la fuente de donde ella venga, se estima de diferente forma. Entonces, venimos a ver la distribución de probabilidades. Entonces, voy a hablarles solamente de la incertidumbre tipo B, porque se supone que nuestras incertidumbres en su mayoría van a estar enmarcadas en esto. Por eso es que nosotros la calculamos con la t-student y si no están enmarcadas en la normalidad, tenemos que hacer una conversión, un ajuste, una adaptación para que ella tenga un comportamiento normal, ¿ok? Entonces se supone que las mías están siempre acá, pero las que yo no conozco, las que no dependen de mí, se enmarcan en distribuciones normales, distribuciones rectangulares y distribuciones triangulares. ¿Qué significa una distribución rectangular? Que una persona me reportó un valor y me dice que esa incertidumbre es desde menos A hasta más A. Pero como yo no sé cuál es el comportamiento de su variable, entonces yo voy a hacer de cuenta que la probabilidad de que esos datos se encuentren que ese valor se encuentre dentro de este rango es rectangular, es decir, que cubre todo este rango. ¿Que algunos de mis datos podrían dar este tipo de distribución? Sí. ¿Algunos datos cuando se sacan del laboratorio pueden dar este tipo de distribución? Sí, pero dependen de mí. Son mis datos, no son datos reportados por otra persona diferente a mí. No sé si en este momento me entienden. Entonces tenemos distribución normal, distribución rectangular y distribución triangular. ¿Ok? Entonces tenemos incertidumbres tipo B.
¿Cómo se calcula la desviación estándar de un dato de incertidumbre en el cual a mí me han dicho que, o me dicen que la distribución es de tipo normal? Entonces yo cojo la desviación estándar y cojo el rango, es decir, el valor A. Miren que es desde el valor hasta este punto, no es desde menos A hasta más A, sino desde el valor hasta este punto, y lo divido sobre la raíz de 3. ¿Ok? Ahora, cuando la distribución es rectangular, entonces yo cojo el dato y lo divido sobre la raíz de 3. No sobre 3, sino la raíz de 3. Y cojo la distribución triangular y cojo la desviación estándar y divido a este valor de A, a esta variación, y la divido sobre la raíz de 6. ¿Ok? La raíz de 6. ¿De dónde vienen los orígenes de los datos de distribuciones tipo B? De manuales, certificados instructivos, publicaciones de diferentes partes que no controlo yo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a mirar cómo se calcula la incertidumbre. Muy bien, entonces dice, evaluación tipo B. Según la fuente se estima de diferente forma. Si la incertidumbre, la componente de la incertidumbre viene de un patrón o instrumento calibrado, yo veo que si es un patrón o un instrumento calibrado, la distribución se le adjudica normal. Entonces, por lo tanto, cuando se le adjudica que es normal, entonces la incertidumbre que se utiliza es la desviación estándar que me reportan sobre la raíz de 3. Eso quiere decir que es la desviación estándar sobre la raíz de 3, o si la saco de un certificado, entonces es la incertidumbre del certificado sobre el factor de cobertura. Entonces, vuelvo y lo repito. Si yo tengo un patrón calibrado, un patrón, y ese patrón no me reporta incertidumbre, pero me reporta la desviación estándar, entonces yo cojo la desviación estándar y la divido sobre la raíz de 3, y esa es la incertidumbre que me aporta ese patrón. Pero si ese patrón tiene un certificado, entonces cojo la incertidumbre del certificado y la divido sobre el factor de cobertura. Y a este patrón, ese instrumento calibrado, le adjudico una distribución normal. ¿Hasta este momento hay dudas? ¿Hay preguntas? Profe, yo tengo duda de dónde sale el kappa P. Pues el Muy buena factor. pregunta, Tulio. Y ese factor ustedes ya lo manejan. Ustedes recuerdan cuando en TED Student ustedes decían que iban a manejar un nivel de confiabilidad de 65.75 o de 95.45 o de 99. ¿Sí lo recuerdas? Sí, profe. Entonces, a la confiabilidad de 68, 67 se le da factor de cobertura 1, a la de 95 se le da factor de cobertura 2 y a la de 99 factor de cobertura 3. Pero no te preocupes que eso lo vamos a aclarar más adelante. ¿Ok? ¿Me entendiste? Sí, profe, gracias. Eso, pero tranquilo que lo vamos a aclarar más adelante. O sea, si a todos no les ha quedado claro, porque yo creo que ya lo manejan por lo que acabaron de ver de validación, no se preocupen que lo vamos a ver más adelante, pero también se lo repito, a los que vieron Metrología 1 conmigo, yo se los enseñé también, pero no se preocupen, eso es mucho tiempo, pero ahorita lo vamos a volver a hacer y ahora sí lo vamos a utilizar. Es decir, ahora sí va a ser algo útil para la estimación de la incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese factor de cobertura viene de ese nivel de confianza. Y Profe, dime. una pregunta. En la diapositiva anterior, en la distribución normal, dice que es sobre 3, pero usted había dicho como sobre raíz de 3. Entonces, ¿cuál es? Espérame un momentico. Esta es la distribución normal y esta sobre... yo creo que... Espérame, tienes toda la razón. Espérame un momentico. No. Es que esto es... Aquí me está mostrando es el valor de A sobre un factor de cobertura de 3. Ok. Exacto. Entonces, no se preocupe que ya me acordé. Es que esto es factor de cobertura de 3. ¿Ok? Gracias, Ya vamos a ver, pero más adelante vamos a definir qué factor de cobertura se usa. El factor de cobertura de 3 tiene sus desventajas, pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, por ahora tenemos, ojo, incertidumbre si viene de un patrón, pero ese patrón no me reporta la incertidumbre, entonces yo cojo la desviación estándar y lo divido sobre la raíz de 3. O si viene de un instrumento calibrado, me dan la desviación estándar, yo lo divido sobre la raíz de 3.
Pero si tengo un certificado y el certificado es tan completo que me da la incertidumbre certificada, es decir, la incertidumbre expandida por esa persona, yo lo debo dividir sobre el sobre el factor de cobertura. Y ustedes ya se van a dar cuenta por qué lo deben dividir sobre el factor de cobertura. Todavía no van a entender, pero más adelante sí lo van a entender, ¿ok? Entonces, pero quiero que sepan que se evalúa así, la incertidumbre del certificado sobre el factor de cobertura. Y el factor de cobertura ya lo expliqué, pero lo vamos a entender más adelante mucho mejor, ¿ok? Otra forma de evaluar la incertidumbre es cuando a mí no me la certifican, ojo, a mí no me la certifican, pero yo la conozco del instrumento y es de la resolución del instrumento. Yo quiero que ustedes dirán, esta profe sí es mamona e insistente, pero yo recuerdo que cuando yo enseñaba Metrología 1, porque yo ya no enseño Metrología 1 hace mucho tiempo, yo les enseñaba que era la mínima división de escala, o que se llama resolución, que en muchas balanzas se encuentra como el valor E, o que cuando hacíamos, por ejemplo, la verificación de una micropipeta, yo les enseñaba cuál era ese valor de la resolución, o cuando teníamos una medida digital, yo les enseñaba cuál era esa resolución, o que también a alguna persona le llaman de redondeo, de un dispositivo indicador de un instrumento, sea digital o analógico. Entonces, cuando esa incertidumbre viene de la resolución o del redondeo del dispositivo, que sea digital o analógico, se le adjudica una distribución rectangular. Y me voy a devolver a la distribución rectangular. Como es una medida que es muy pequeña, es un valor que es muy pequeño, y como la distribución, como yo no sé en qué parte, por ejemplo, digamos que aquí está el valor mío, y aquí está la otra división. Entonces, yo no sé si mi valor está este valor o está este valor, entonces yo adjudico que mi valor se va a encontrar en todo el rango. No es como la campana de Gauss, que hay parte que no cubre, sino que aquí le adjudico que es rectangular, es decir, que mi valor se puede encontrar en cualquiera de estos valores de ese rango de la resolución, porque acuérdense que esas resoluciones son muy pequeñitas. Yo no sé si ustedes recuerdan ese valor de E de las balanzas, o en cómo se calcula la resolución de un instrumento digital o analógico. ¿Sí lo recuerdan? Es más, a mis estudiantes de metrología 1 yo se los enseñaba con el reloj. Con el reloj, si lo tenían analógico, yo les enseñaba cuál era la mínima división, o si tenían un reloj digital, es decir, de los que muestran la hora con numeritos, yo les decía cuál era la mínima división. ¿Ustedes recuerdan cuál es esa división? Esto es importante porque yo quiero que ustedes sepan que eso también influye en la estimación de la incertidumbre. Por eso les dije, ustedes se van a dar cuenta lo importante que es la resolución. Profe, creo que sí, pues sería como la diferencia entre dos valores Muy bien, seguidos. inmediatamente siguientes, sí. Así de sencillo, Tulio, excelente. Entonces yo quiero que ustedes me digan, ojo, ustedes tienen su reloj en el celular, porque lo vamos a unificar para todos. ¿Cuál es la mínima división que les reporta la hora que ustedes ven digital en su celular? ¿Cuál es esa resolución? 1, profe, pues 1 minuto en mi teléfono, por ejemplo. En tu teléfono es 1 minuto, así de sencillo. Hay relojes que tienen, por ejemplo, segundos. Hay relojes que tienen milisegundos. Entonces, dependiendo de ese indicador, si sea digital o analógico, entonces yo voy a tener una resolución. Entonces, todos hasta aquí en este momento están entendiendo que la resolución del instrumento donde yo saque el mensurando también tiene un efecto fuerte en la incertidumbre, y que tienen que tenerlo claro. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo, a ver chicos, voy a mirar a ver si puedo hacerlo. Si yo tengo, por ejemplo, espérenme un momentico, si yo tengo, por ejemplo, un valor de un espectrofotómetro, no sé cómo es que se, espérenme un momentico. No, color del lápiz. Acá, muy bien. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un espectrofotómetro, no raya. No, esto no me sirve. Me toca buscar otro. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, un valor de espectrofotometría de 1.002 y el siguiente valor es 1.001, ¿cuál es la resolución del instrumento?
Voy a volvérselos a mencionar. El valor, un valor es 1.002 y el otro valor es 1.001. ¿Cuál es la resolución del instrumento? 0.001. Así de sencillo. Muy fácil. ¿Todos lo tienen claro? Es la diferencia entre dos valores seguidos, de cómo varía la indicación de mi instrumento. Yo quiero que muchos de ustedes miren su reloj, y si su reloj no es digital, sino analógico, como la mayoría de los relojes, me digan cuál es la resolución de ese reloj. Algunos tienen minuto a minuto, palitos, ¿cierto? Indicadores, pero algunos no. Algunos solamente dan de 5 en 5. ¿Cuál es la resolución de sus relojes, que son analógicos? Entonces, quiero que lo piensen. Bueno, entonces, sigo. Cuando yo tengo ese valor de la resolución, lo voy a llamar A, ¿ok? Entonces, esa que es rectangular, lo voy a llamar A y se va a dividir sobre 2 por raíz de 3. Entonces, ahorita me dice la compañera, la compañera me dice, profe, pero aquí dice A sobre raíz de 3, ¿cierto que sí? ¿Y por qué aquí dice no, me voy a ir por la otra. Me va a decir, ¿por qué aquí dice 2 sobre raíz de 3? Porque resulta que, me voy a volver, acá les dije yo que era desde el valor, desde el punto central hasta este valor. Y aquí en esta ecuación estamos viendo a A como ya dividida, es decir, ya dividida por 2. No sé si me entienden, chicos. Antes de que me pregunten, ¿ok? Antes de que me pregunten. Es decir, aquí están tomando el valor de A y están haciendo la división. Esta división que yo les marqué acá. Esta división que les dije que lo cogíamos de aquí y solamente utilizábamos el valor desde el punto central hasta el extremo. Entonces aquí en esta ecuación les están diciendo simplemente tome A y divídalo en 2. Ahí está tomando ese valor desde el punto central hasta el extremo. ¿Ok? Muy bien. Entonces Profe, tomamos... pero ahí se tomaría como un valor desde menos A hasta más A, y por eso se divide. Exactamente, porque en la resolución, ojo por lo que te voy a decir, porque si yo me devuelvo a la gráfica, yo necesariamente no conozco este valor. ¿Sí me entiendes? Yo no conozco este valor, porque es un valor intermedio entre esa división de escala. Entonces, si es analógico, no lo voy a conocer. Y si es digital, yo creo que tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cogemos el valor desde menos A hasta A y lo dividimos sobre 2. Y ahí vamos a obtener el valor. Ese valor de esa variación entre un valor y otro de la resolución del instrumento. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces tenemos a sobre 2 raíz de 3, o, ojo, si yo ya conozco, pues, ese a, no, o sea, si conozco ese valor, porque la resolución es tanta, entonces le quito este 2 y la divido sobre la raíz de 3, que me queda más o menos parecido a esto. Entonces, pero siempre, eso va a ser muy difícil, entonces siempre voy a utilizar 2 raíz de 2 raíz de 3. En algunos libros, en alguna literatura, ustedes van a encontrar que esto ni siquiera es 2 por raíz de 3, sino raíz de 12. Pero si ustedes cogen a la raíz de 12 y saben que 4 por 3 es 12, y que si yo saco el 4 de la raíz, sale 2 raíz de 3. Entonces, en la literatura ustedes van a encontrar que cuando viene la resolución de un instrumento, sea digital o analógico, se calcula espera que a mi equipo le hace falta oxígeno. Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, eso significa que no voy a utilizar 2 raíz de 3, sino en la literatura van a encontrar que es A sobre raíz de 12. Pero es la misma fórmula, es exactamente la misma. Entonces, ojo, cuando no me da la resolución, cuando yo sé que la resolución, cuando yo tengo que extraer la resolución del instrumento, aplico esta ecuación. Pero resulta que hay instrumentos que me dicen, ojo, hay certificados que me dicen la incertidumbre de la resolución del instrumento. Entonces, cuando me da la incertidumbre, no utilizo A, sino utilizo el valor de la incertidumbre que se debe a la resolución del instrumento. ¿Me entendieron, chicos? ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Sí, profe, ese valor de la incertidumbre de resolución tiene que ser reportado igualmente, ¿cierto? Pues, o sea, me lo deben reportar a mí para yo poder utilizarlo. Sí, si a mí no me lo dan, entonces yo voy y lo extraigo del instrumento como la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes ya lo saben hacer. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, resulta que yo aquí les coloqué el factor de cobertura, mire, el factor de cobertura, y les dije, si a mí me dan una resolución, una incertidumbre de la resolución, también me deben dar un factor de cobertura, porque ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes estimen la incertidumbre, tienen que dar un factor de cobertura, que indica la confiabilidad con la que usted calculó esa incertidumbre. Entonces, ese factor de cobertura, yo lo puedo coger y lo puedo multiplicar la raíz de 3 por el factor por la confiabilidad y puedo ver cuál es la confiabilidad de esa incertidumbre que me reportaron. No sé si me lo entienden. Es decir, a mí siempre que yo voy a dar una incertidumbre me tienen que dar un factor de cobertura. Tiene que estar acompañado por un factor de cobertura. Entonces, para poder saber la confiabilidad, entonces yo cojo la raíz de 3 y lo multiplico por la confiabilidad, o cojo el factor de cobertura y lo divido sobre la raíz de 3 y sé la confiabilidad de esa incertidumbre de la resolución. ¿Ok? Muy bien. Profe, pero serían dos datos aparte. Es decir, yo por un lado calculo la incertidumbre y por otro lado la confianza de esa incertidumbre. Tulio, muy bien. Colócame cuidado lo que te voy a decir. Tú tienes tus datos, ¿ok? Tú tienes tus datos. Y tus datos los aprendiste a calcular con la TD Student. Entonces, en la TD Student tú decías, vamos a ponerle una confiabilidad del 95%, ¿ok? ¿Cierto que sí? Entonces, una cosa es cuando tú le adjudicas a tus datos la confiabilidad y otra cosa es cuando tú reportas el factor de cobertura. Entonces, tranquilo que este factor de cobertura lo vamos a aprender a manejar. Ustedes ya lo saben manejar, pero vamos a aprenderlo a manejar para poderlos extraer de los certificados que me indican incertidumbres. Entonces, cuando ustedes sepan de dónde vienen estos factores de cobertura, va a ser más fácil entender todo lo que te estoy diciendo y nos podemos, si quieres, devolver en ese momento y nos podemos devolver y mirar todo lo que les he dicho. Cuando ustedes ya manejen, ustedes ya lo manejan, pero cuando lo manejen sobre el valor de la incertidumbre, ese factor de cobertura va a ser más fácil entender lo que les he dicho, ¿ok? Entonces, sí, son datos independientes, porque la confiabilidad la da la persona, esta confiabilidad la da la persona que me dio esta resolución, esta incertidumbre de resolución. Como cuando tú estimes tu incertidumbre, tú tienes que dar un factor de cobertura y la confiabilidad la dispones tú. Entonces, tú para saber la confiabilidad de esta incertidumbre que te reportaron, lo haces con esta ecuación. O si quieres saber el factor de cobertura porque no te lo dio, pero te dio la confiabilidad, lo haces por esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, pero tranquilos que ya vamos a entender bien o mejor, el factor de cobertura. Y la otra, y aquí les pido disculpas, yo pensé que había colocado A, B y C, pero me salió A y A. Bueno, muy bien, entonces dice, la incertidumbre debida a la deriva del patrón, es decir, a los cambios que puede tener ese patrón, ese material de referencia. Yo les voy a hablar de la deriva y les voy a hablar, por ejemplo, de un patrón que ustedes utilizan mucho que se llama el control interno, que se utiliza casi a diario en los laboratorios. ¿Será que ese patrón cambia? ¿Será que ese patrón se comporta igual el primer día que yo lo usé hasta digamos, un mes o 15 días después de que yo lo estoy utilizando? ¿Será que ese patrón, que es biológico como todas las otras muestras, será que ese patrón, a pesar de que tiene características de estabilidad, será que ese patrón no cambia como mínimo en algunos detallitos? Yo quiero que ustedes lo analicen. Entonces, esa incertidumbre debida a esa deriva o a ese cambio del patrón o material de referencia es un parámetro característico de cada patrón. Depende de las condiciones de uso, de la conservación, del mantenimiento, de la frecuencia en que se usa, de la exactitud del instrumento, de la frecuencia de calibración, y a estos incertidumbres que se deben a la deriva, a los pequeños cambios que pueden tener esos patrones de calibración o esos controles de calibración, yo le adjudico una distribución triangular. Me voy a devolver. Entonces miren que acá tenemos la desviación estándar sobre la raíz de 6, ¿ok? Y esta es la distribución triangular. ¿Por qué? Porque sé el valor y sé la variabilidad, pero no sé qué tanto él se me vaya, o sea, qué otros valores. Entonces yo adjudico desde el valor una línea recta y digo que se llama una distribución triangular.
Entonces, a esos que les doy distribución triangular, como ustedes pueden ver, son muy pocos a los que yo les puedo dar una distribución triangular. Yo voy a encontrar más distribuciones rectangulares y distribuciones normales que distribuciones triangulares. Entonces, pero cuando se deben a esos pequeños cambios que tiene el patrón, entonces yo lo que hago es que cojo la desviación estándar de mi control y lo divido sobre la raíz de 6, ¿ok? Ese control como control debe tener un factor de confiabilidad o un factor de cobertura. ¿Cómo lo calculo? De la misma forma. Esa fórmula no va a cambiar, ¿ok? Esa fórmula no va a cambiar. Raíz de 3 por el factor por el nivel de confianza, ¿ok? Entonces, pero estos, ojo, estos solamente dependen de la variabilidad de que tenga las medidas que hago con mi patrón. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de esto. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo están de bien cuidadas las balancitas con las que ustedes aprenden a verificar las balanzas del laboratorio, de MIA. ¿Sí recuerdan el estado de esas balancitas, patrón? ¿Quién me puede hablar del estado, de las condiciones que tenían esas balancitas, patrón? Las balancitas, patrón, vienen en una cajita con unas condiciones de almacenamiento, o sea, totalmente exigentes. Pero yo quiero que ustedes recuerden qué pasaba con esas balancitas, o qué pasa, porque todas las utilizan, con esas balanzas que se utilizan allá en el laboratorio. ¿Cómo las veían ustedes? Muy bien cuidadas, no se podían tocar, nadie las cogía con un dedo. Cuéntenme. O todos pasaron por metrología 1, ¿cierto? Todos verificaron balanzas. ¿Qué veían ustedes en esos patrones que manejamos en la Universidad de Antioquia para enseñarles a ustedes? Son patrones académicos, ¿no? No son patrones, solamente la cajita de madera eran patrones materiales de referencia certificados y dejaron de serlo. Entonces la pregunta que yo les hago es, son cajitas académicas. ¿Cómo veían ustedes la conservación, el mantenimiento, las condiciones de uso de esas balances, pesitas patrón? Compañeros, ¿no lo recuerdan? Yo creo que yo lo recuerdo y estoy más viejita que ustedes. Profe, eran muy bien cuidadas, se tienen que manipular solamente con guantes, limpiarlas después de usar. Exactamente. Muy bien, Tulio. ¿Y tú las miraste y las detallaste si no estaban rayadas, si no estaban golpeaditas, nada? Sí, profe, pues sin ningún registro, pues como sin ningún, ¿cómo se dice? Deterioro por uso. Exacto. Bueno, entonces, esos patrones llevan mucho tiempo en la universidad. Yo llevo dictando clase 8 años y en la Universidad de Antioquia llevo más de 14, 15 años en la Universidad de Antioquia. Muchos más. No, yo creo que voy para 20 años de estar allá. Y esos patrones no han cambiado, o sea, son los mismos. Yo quiero preguntarle, ¿será que el valor de la incertidumbre de esas pesitas patrón es igual hace 20 años que ahora? ¿O hace 8 No, profe, años? porque el material también se desgasta y pues eso ya va a aumentar aún más. Exacto, entonces esas pequeñas, la ventaja que tienen esas pesitas, como dice Tulio, es que el material es especial y que por lo tanto son más estables. Esa es una de las características de los materiales de referencia, ¿ok? Pero eso no quiere decir que él no sufra cambios y que sus valores, o sea, es decir, que lo que yo peso con ellos no tengan unos pequeños cambios con el tiempo. Entonces, a eso se le llaman derivas. No sé si me lo están entendiendo. Entonces, cuando cojo la incertidumbre y la voy a estimar, yo cojo la desviación estándar de las mediciones que logro con ese patrón y lo divido sobre la raíz de 6. Pero, ojo, por la deriva, ¿ok? Son las desviaciones de los cambios de los valores de ese material patrón. No es de la medición con mi patrón, sino de los cambios que ha tenido ese patrón. Por eso les digo yo que esta es la menos frecuente, la que ustedes menos van a utilizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos 3 formas. Cuando viene de un patrón o un instrumento calibrado, que puedo tener la desviación estándar o puedo tener la incertidumbre que me la dan en el certificado. Puedo tener, y esto se llama distribución normal, puedo tener de una resolución
que puede ser que yo la tome del instrumento o puede ser que me la den en el certificado de calibración del instrumento, entonces se llama distribución rectangular. Y lo voy a encontrar solamente distribución triangular cuando se deba al cambio que sufren esos patrones o materiales de referencia debido a la deriva, debido a las condiciones de uso y al tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Profe, dime. supongamos, bueno, que yo voy a calcular la incertidumbre con un patrón, entonces supongamos que pues usaría como la primera forma que asume pues lo de la distribución normal y supongamos que el patrón es nuevo, yo asumo que no tiene pues como esa deriva o uno como, pues la primera y la última cuando estamos hablando de patrones, como sé cuándo uso cuál o reporto las dos o cuál es la diferencia en sí. Muy buena pregunta. Cuando tú acabas de comprar un patrón y cuando tú estás cogiendo un patrón nuevecito, tú estás sacándolo de la bolsa, ¿cierto? Entonces tú lo compras con todos los parámetros de calidad que tenga el certificado, ¿ok? Que tenga el certificado de ese patrón. Pero resulta que a medida que tú vas, y eso lo vas a ver tú cuando estés en tu parte profesional, ustedes utilizan todos los días un control interno. Ese control interno va a empezar a presentar cambiecitos desde el primer día que tú lo sacas hasta el último día en que lo utilizas porque tiene un tiempo en el que se usa o tiene un tiempo en el que ese patrón también se acaba. Ese control también se acaba. Recuerden que ese patrón es de medición, ¿ok? Entonces, esos pequeños cambios que tú ves en ese patrón día a día, son los que tú vas a llamar derivas y a eso les vas a llevar un control, a esos pequeños cambios que tiene. Es a esos pequeños cambios a los que tú les tienes que hacer una incertidumbre con distribución triangular, porque ese patrón no es tuyo, pero tú le puedes hacer una distribución triangular porque tú le estás encontrando una deriva, un pequeño cambio en su valor de referencia. ¿Sí me entendiste? Sí, Ahora, profe, gracias. si hablamos de un patrón que sea sólido, que sea tangible, como las pesitas patrón, pues esos patrones son mucho más estables porque son de materiales que primero son muy bien cuidados, que tienen unas condiciones de almacenamiento muy características, pero ellos también van sufriendo con el tiempo cambios, como dijo el compañero, ellos se van deteriorando, como todo en la vida, todo tiene que deteriorarse con el tiempo, con todo. Entonces, a esos patrones debe haber alguien al que les haga la deriva. Es decir, nosotros en la Universidad de Antioquia no lo hacemos, pero si tu empresa depende de ese instrumento, a ese patrón, si es un patrón tangible o material, tienen que hacerle también esa incertidumbre por deriva con el tiempo y ir verificando con el tiempo cada cuánto él va cambiando, porque de esa incertidumbre o esa desviación de estándar de deriva también determinan en qué momento el material de referencia tiene que cambiarse, porque el material de referencia mejor dicho, no es perpetuo, ¿ok? No sé si me entendiste. Ok. Pero sea lo que sea, esta distribución es la que menos van a utilizar. Esta es la que menos ustedes se van a dar cuenta que es la que menos vamos a utilizar porque es la que menos se reporta, menos se utiliza, ¿ok? Generalmente porque los controles se tratan de utilizar en tiempos muy regulados, porque los controles internos no duran mucho tiempo, porque la deriva es demasiado poco significativa, iba a decir insignificativa, iba a decir no significativa, pero eso tampoco se aplica, ¿sí me entienden? Es decir, no tan significativa, no es tan... Y ojo con lo que les voy a decir, cuando uno estima la incertidumbre, ustedes me lo van a preguntar, profe, pero todo tiene que entrar. No, hay valores y lo preguntamos todavía los que aprendemos, porque todos los días yo también tomo cursos todavía con los profesores de ustedes, con Carlos Ramos, con la profesora Natalia Gallego, y todavía en los cursos nosotros hacemos esa pregunta a los expertos que nos enseñan a nosotros. Es más, hace 2 viernes yo estaba en un curso y uno de los profesores de ustedes preguntó eso, que nosotros en qué momento aprendíamos cómo medir esa incertidumbre y cuándo una componente de la incertidumbre era significativa para aportarla a ese valor que nosotros reportábamos, es decir, como componente aditiva de la incertidumbre, y cuándo no, cuándo yo la podía pensar no tan significativa que no la tuviera en cuenta. O sea, todavía lo hacemos. Entonces, cuando yo veo que esta deriva es poco significativa y que mi valor no va a cambiar, pues yo puedo, ojo con lo que les estoy diciendo, como componente yo puedo justificar que no es significativa, ¿ok? No sé si me lo entendieron, porque tal vez es demasiado pequeña. Ok, muy bien. Entonces, vamos a utilizar la metodología bottom-up, que se llama la metodología GUN-ISO, ¿ok?
Entonces, lo primero que hacemos es especificar el mensurando, que ustedes ya lo saben especificar. Luego, hacemos un modelado del proceso de medida, es decir, nosotros tenemos que decir cuál es el procedimiento que vamos a usar. Esto no necesariamente tiene que ser escrito, pero tiene que estar muy claro en ustedes. Entonces, tenemos que tener el modelo de medición, que se llama la identificación, el modelo, la incertidumbre, el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, todo lo que tenga que tener el proceso de medida, ¿ok? Ahora, hacemos la identificación de las fuentes de incertidumbre. Entonces, primera identificación, la mía, tipo A. Después, las demás, identificaciones tipo B. ¿Ok? ¿Cuáles son las identificaciones? ¿Cuáles son las identificaciones de la fuente de la incertidumbre? Entonces, tipo A, mía, tipo B, las demás. Entonces, ¿qué hacemos? Las cuantificamos, reordenamos las fuentes y reordenamos las fuentes de incertidumbre y hacemos el cálculo de la incertidumbre estándar o típica, ¿ok? Típica, que es la mía, la que depende de mí. Luego, con el reordenamiento de las fuentes, hacemos una combinación de mi incertidumbre estándar con otras incertidumbres. Y a esa combinación le llamamos la ley de la propagación y la llamamos incertidumbre combinada. Es decir, incertidumbre tipo A más incertidumbres tipo B. Y se llama UC, U combinada. ¿Ok? Y después, cuando ya tenemos la incertidumbre combinada, calculamos la incertidumbre expandida, es la incertidumbre que nosotros informamos y para poderla expander, como utilizamos un factor de cobertura que me da una confiabilidad, entonces tenemos que informar la incertidumbre con su respectivo factor de cobertura. Ahora, chicos, de aquí en adelante, cuando ustedes reciban una incertidumbre, ustedes dicen, hombre, pero acá no me dice el factor de cobertura. Es lo primero que ustedes cuando vean una incertidumbre, tienen que exigirle al proveedor. Si ese proveedor te está vendiendo un control, material de referencia, como mínimo te tiene que dar un factor de cobertura. O te tiene que decir, esta incertidumbre tiene una confiabilidad de tanto por ciento. Y ahí te está dando el factor de cobertura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo no sé si quieren que vuelva y les explique esto, pero quiero que después lo vamos a volver a ver. Vamos a volverlo a ver paso por paso. Vamos a hacer la especificación del mensurando, hacemos todo el proceso de medida, luego identificamos las fuentes de la incertidumbre tipo A, tipo B, hacemos la cuantificación, la reordenamos como tipo A, tipo B, metemos nuestra incertidumbre estándar o típica, luego la combinamos con otras incertidumbres tipo B que no son mías, pero que ya las cuantifiqué, y hacemos la incertidumbre expandida, la calculamos y la informamos con su respectivo factor de cobertura. ¿Hay alguna pregunta aquí? Yo creo que hay muchas. Pero lo que les quiero decir es que esto es lo que van a aprender a hacer conmigo, ¿ok? Vamos a aprenderlo a hacer. No sé si lo terminemos de hacer hoy, pero lo vamos a terminar. ¿Listo? Y tranquilos que si ustedes se fijaron en las diapositivas, hay bastantes ejemplos. Hay bastantes ejemplos de esto, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo se define el mensurando? Entonces, la definición de un mensurando requiere al menos 3 piezas de información. Ojo, 3 piezas. Sistema que contiene el analito, sangre venosa, orina, glóbulos, que ustedes generalmente le llaman matriz, ¿cierto que sí? Muy bien. Identidad del analito, anticuerpos de rubiola, digoxina, su unidad de gonadotropina, coriónica humana, ARN, trinucleótidos, glucosa, hemoglobina glucosilada, ferritina, bueno, una cantidad. Entonces, identificar qué es lo que vamos a medir, ¿ok? Muy bien. Y la cantidad, entonces cantidad de concentración de sustancia, número de concentración, concentración numérica, fracción de número, tasa de cantidad. Entonces, profe, ¿pero qué es cantidad? Pues el número, la magnitud, entonces la magnitud, las unidades y la matriz. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, aquí está. ¿Cómo? Nosotros, como la ISO dice que tenemos que definir el mensurando para que sea claro. Y ustedes ya lo tenían claro porque ya lo hemos visto. Los analitos biológicos pueden ser complejos, ¿cierto? Pueden tener isoformas o fragmentos. La definición de mensurando puede depender adicionalmente del procedimiento de medición utilizado. Por ejemplo, la concentración de actividad catalítica de una enzima sérica se ve afectada por los cambios de temperatura, el pH y los cofactores utilizados para realizar la medición. En tales casos, la identificación del procedimiento de medición debe incluirse en la definición del mensurando. Entonces, ejemplo, si yo voy a medir, por ejemplo, ahora que estamos en lo del COVID-12, COV2 SARS, ¿cierto? Se mide mucho la proteína IgG, ¿cierto? O la inmunoglobulina.
Entonces, el ejemplo, para esta proteína IgG en suero, el fabricante del kit de reactivos Y, es decir, que para poderla reportar, yo tengo que decir cómo la medí, porque hay muchas formas de medirla. O se hace por medio de un kit o de una prueba rápida, o se hace por ELISA, o se hace por PCR. Entonces, usted tiene aparte que decir el IgG, el valor, cómo se hizo las unidades, tiene que dar el método de medición. Es decir, tiene que acompañarla con el proceso de medición, con algo que identifique cómo se midió. Porque con el proceso de medición, usted indica la resolución, la confiabilidad y muchas otras cosas más. Otro ejemplo, por ejemplo, es la diferente selectividad del epítopo de los anticuerpos utilizados por diferentes procedimientos comerciales de medición para la misma hormona glucoproteica. Por ejemplo, diferentes anticuerpos pueden reconocer diferentes isoformas o unirlas en diferentes grados. Las diferencias en la medición pueden capturarse proporcionando el procedimiento de medición particular utilizado como marcador tumoral o como medido por procedimiento de medición del fabricante Y. Es lo mismo que les acabo de decir ahorita. La IgG se puede medir con muchos procedimientos, pero la resolución y la confiabilidad de los diferentes métodos hacen parte de esa definición del mensurando con el que yo dejo claro, totalmente claro cómo lo hice. Entonces, miren acá, puedo tener un sistema biológico. El analito puede ser anticuerpo, ¿cierto?, de la rubeola, que es el IgG. Entonces, la cantidad, reactividad de la concentración de anticuerpos en suero al antígeno del virus de la rubeola. La concentración, entonces, el nombre del mensurando, concentración de reactividad de anticuerpos IgG en suero de antígeno de virus de rubeola, procedimiento de medición X data de tal laboratorio. Unidades, pues entonces ya tengo las unidades de actividad por litro. Esto es actividad de la enzima, ¿cierto? Actividad enzimática, o catales. Algunas personas lo ponen como catales. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿entienden lo que les quiero decir? Por ahora ustedes definen el mensurando de una manera muy sencilla. La magnitud, las unidades y la matriz. Pero esa definición de mensurando tiene que ser tan compleja o tan clara como el método que se utilice dependiendo de la complejidad del procedimiento con el que se logre ese mensurando. Entonces, por ejemplo, este anticuerpo se puede hacer por ELISA, se puede hacer por kits rápidos, por pruebas rápidas, se puede hacer por PCR, se puede hacer por ELISA ya lo nombré, con otras formas. Bueno, no recuerdo más formas, pero entonces, si hay procedimientos de diferentes procedimientos, la complejidad del procedimiento, tengo también que sumárselo a la definición de mensurando para que sea claro. No sé si hasta este momento me han entendido. Chicos, antes de llegar a esa gráfica que vieron, ¿alguna pregunta? No, profe, para mí es claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver las diferentes fuentes de una incertidumbre. Miren todo lo que tiene. Esta figura la hizo la profe Esperanza Arenas hace un año o hace un año y pico. Y lo hicimos en un curso que nos dio el Senado, aquí en Medellín, en la sede de posgrados de la Universidad de Antioquia. Y esta es una espina de pescado que ustedes la van a aprender y la van a especializar mucho más cuando vean aseguramiento de la calidad, que ojalá la vean conmigo, pues yo ahora estoy dando esa materia. Pero entonces, yo quiero que ustedes se fijen en todas las fuentes que puede tener la incertidumbre. Y quiero que ustedes en este momento me digan de cuál flechita de estas. Este es el centro, esta es la columna vertebral de la espina de pescado. ¿Ok? Esta es una metodología que se utiliza no solamente para analizar las diferentes fuentes de incertidumbre que puede tener un análisis, sino también para analizar los diferentes riesgos que tiene una entidad, una institución o una prueba analítica. Usted hace una espina de pescado donde en la parte central, lo que llamamos la columna, es una flecha que va directamente a lo que estamos estimando. Entonces, esta espina de pescado es para estimar las fuentes que tienen la incertidumbre de la medición. Yo quiero que todas estas flechitas, que son las que me señalan las fuentes, me digan cuál es la que es tipo A. ¿Cuáles son tipo A? ¿Cuáles son las fuentes tipo A? La del analista. Muy bien, esta es tipo A. Perfecto, excelente. Qué respuesta tan bacana. ¿Cuál otra?
Profe, la de la muestra, de pronto. También, tipo A, muy bien, pero se calcula con una sola desviación estándar que ustedes la calculan de ustedes. Ok, muy bien. ¿Cuál otra? Profe, hay algunas que puedan ser, pues, de las dos. Sí, sí, pero al final las vamos a definir como tipo B o tipo A. ¿Cuál es la que De define como de las pronto el dos? ambiente. La del ambiente, no, esta es tipo A, esta es tuya. Ay, bueno, entonces Esa esa. Profe, el método podría ser una de las, pues que están las dos. sí, muy bien, ¿por qué? ¿Por qué, Tulio? Método, porque puede ser de las dos. Por la repetibilidad y la reproducibilidad principalmente. Exacto, entonces cuando el método lo aplico yo es tipo A y cuando el método viene reportado para mí es tipo B, ¿sí o no? Sí, profe. Ahora, tipo B, chicos, tipo B, Patrones e instrumento. así de sencillo. ¿Entendido? Entonces, en este momento les quedó claro que es tipo A y tipo B, ¿sí o no? ¿Es muy difícil? ¿Cierto que no? Hasta ahora no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya entendemos, esto es un ejemplo de cuando ustedes van a estimar, van a hacer por primera vez la estimación de incertidumbre de un método. Esto es lo mejor que se puede hacer, una espina de pescado donde ustedes digan todo lo que me puede afectar. Mire, en el patrón, la deriva, es decir, el cambio, la estabilidad, la trazabilidad, esto lo hacen ustedes, ¿cierto? El instrumento, el diseño, la sensibilidad, la exactitud, la estabilidad, la robustez, la calificación o calibración. Acuérdense que para muchos de ustedes se llama calificación, el mantenimiento, en el analista, en mí, en nosotros, la formación, la experiencia, el entrenamiento, la actitud, las habilidades físicas, las habilidades comportamentales, la motivación, las actitudes psicológicas, muchas cosas, ¿cierto? El método, la reproducibilidad, la repetibilidad, el principio de medición, el procedimiento de medida, tiempo dedicado a la medición. En la muestra, las interferencias, la variación premetrológica, la representación, el muestreo, las características físico-químicas, la estabilidad. En el ambiente, campos electromagnéticos, ruido, vibración, presión atmosférica, humedad, temperatura. ¿Cuáles son tipo A? Analista, ambiente y muestra. ¿Ok? Una cantidad de cosas. En instrumento entra una cantidad de cosas, ¿no creen? Que porque es una sola, son dos flechitas, no incertidumbre. Y en el método pueden ser tipo A y tipo B, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces ven todas las posibles fuentes de incertidumbre. Por eso es que muchas veces cuando nosotros nos dan cursos, nosotros preguntamos, bueno, y si yo sé que esta deriva no es tan significativa, ¿yo puedo decir que no la incluyo en la estimación de la incertidumbre? Entonces los expertos nos dicen, claro, usted tiene que justificar por qué para usted no es significativa. Así de sencilla es la respuesta. Listo, muy bien. Es la misma que yo les podría dar a ustedes, porque no tengo otra. Muy bien, entonces ya vimos las diferentes fuentes. Entonces, ¿cuáles son? Estamos en fuentes de U. Entonces, los errores son contribuyentes de la incertidumbre de medida. Este que está acá es error aleatorio y este que está acá, como es error aleatorio, es desviación estándar, me ayuda a calcular la incertidumbre típica o estándar y se llama incertidumbre tipo A. Ahora, los errores sistemáticos, que son los que me reportan a mí, son de paralelaje, de cálculo de patrón. Paralelaje es como de resolución. Paralelaje es como resolución. Resolución, paralelaje es como la resolución, es la forma en como yo mido. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos en Metrología 1, nosotros les hablábamos a ustedes de la buena medición en una pipeta de vidrio. O cuando ustedes van a hacer una medición, ¿qué pasa si lo leen desde un lado o si lo miden directamente, exactamente, desde 90 desde un ángulo de 90? Es decir, que ustedes lo vean de frente. Eso es lo que nosotros llamamos error de paralelaje. Y creo que ustedes lo están viendo en química, también lo ven. Entonces, los errores sistemáticos son errores de resolución, de paralelaje o de patrón, y con ellos se calculan todas las incertidumbres tipo B que ustedes vieron conmigo, las que acabaron de ver. La que tiene distribución tipo triangular, la que tiene distribución rectangular y la que tiene distribución normal, pero que no dependen de mí. Entonces, los errores se transforman en incertidumbres estándar cuando usando la distribución de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo los errores, las versiones estándar, los errores, y solamente los puedo pasar a incertidumbre tipo B por medio de su distribución de probabilidad.
¿Y cómo hago yo mis datos? Pues yo calculo mi error, calculo mi desviación estándar, y cuando yo la quiero pasar a incertidumbre tipo estándar es porque yo estoy utilizando una distribución normal. ¿Sí me entienden eso? Es decir, para transformar esos valores a incertidumbre tengo que usar la distribución de probabilidad de los datos. ¿Ok? Es eso lo que caracteriza a la cuantificación de la incertidumbre. Entonces, acá les estoy mostrando cómo nosotros calculamos la desviación o la variabilidad, la dispersión de mis datos. Eso ya lo conocen ustedes, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos para valores menores de 30 y esto es el que se utiliza para datos poblacionales. Pero es exactamente la misma ecuación. Simplemente cuando utilizamos el delta y cuando utilizamos el S. Muy bien, aquí también tenemos entonces la varianza y tenemos la desviación estándar. Eso ya lo conocen ustedes. Entonces vamos a mediciones y nos vamos a volver a metrología 1, que decía vocabulario internacional de metrología y que está desde el 2012. Entonces nos dice que la medición, y eso ya lo saben ustedes, simplemente lo voy a recordar. Medición, proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse a una magnitud. La magnitud es propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. ¿Ok? Entonces dice, según el BIN, la referencia puede ser unidad de medida. Porque no es lo mismo que a usted le digan, es que usted tiene 30 de azúcar, a que le digan, es que usted tiene 30 gramos sobre decilitro de azúcar. ¿Cierto? Es diferente. Entonces, la referencia puede ser una unidad de medida, un procedimiento de medida o un material de referencia o una combinación de ellos. El formato preferido para la IUPAC o la IFSC para la designación de las magnitudes en laboratorios médicos es sistema componente, naturaleza de la magnitud, ejemplo, plasma, sangre, ion sodio, concentración de cantidad de sustancia igual a 143 milimol por litro en una persona determinada en un instante dado. ¿Cierto? Eso es lo que recomienda la IUPAC para que ese mensurando sea totalmente identificado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como eso era un recorderis, ahora vamos a la incertidumbre tipo A. Entonces, quiero recordarles que las incertidumbres, cuando son mías, cuando dependen de mí, yo les adjudico una distribución normal porque yo les hago toda la distribución, le hago la distribución de los datos, le hago el análisis, le miro la probabilidad, y normalmente ellos se comportan así. Yo quiero que ustedes sepan que aquí está dada con un factor de cobertura de 2. Mírenlo, desviación estándar, y le doy un factor de cobertura de 2. ¿Listo? Eso quiere decir que en este momento tiene una confiabilidad del 95.45%. Entonces, ¿de dónde viene la incertidumbre tipo A? Del control de calidad interno, es decir, de nosotros, de nuestros datos. ¿Ok? ¿Qué se le puede caracterizar? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Ok? Muy bien. Ejemplo de fuentes de incertidumbre. La pureza, ¿cierto? Se da como rectangular. El enlace de una probeta, es decir, ese error de paralelaje o de resolución, es triangular. Y el valor asignado a un calibrador, siempre que es un valor asignado por un certificado, le adjudico normal. ¿Ok? Distribución normal. Entonces, Profe, no entiendo por qué el enlace de probeta matraz sería triangular. muy bien, claro que sí. Me voy a volver un poco. Me voy a volver un poquito, un momentico. Ya nos devolvemos allá, tranquilos. Mira que acá, en este, dijimos que la deriva, ¿cierto? Era el cambio. Y me voy a ir otra vez. Es el cambio, solamente para triangular. Yo me imagino que tú lo asocias con el error de paralelaje, ¿cierto que sí? Sí, profe, pero lo veo más desde el punto de cambio en la resolución. Exacto, como cambio, exacto. Es decir, ese enlace depende de la capacidad de las personas, ¿sí me entiende? De las personas como para saber medir bien ese menisco, como para dar ese menisco, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo tengo ese enlace, resulta que ese enlace, ese afore, no lo hicimos nosotros, ¿cierto? Sino que ese aforo, yo lo mido y yo hago un cálculo, pero cuando yo voy a meter ese enlace como una fuente de incertidumbre,
yo lo tengo que meter como un cambio, una deriva, porque ese enrase depende no solamente de la capacidad del analista para poderlo medir, sino que también depende, pues, depende de muchas cosas. Entonces, ese enrase se va a ver como un cambiecito que no depende de la resolución del instrumento porque es un aforo. Entonces, ahí no va a haber como una resolución, sino como un cambio, una deriva que se hace por una lectura o por otra. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, solo que por la definición de antes, Sí, como que lo dudaba, pero ok. es que mira la diferencia entre una resolución a un aforo. Un aforo es una lineecita, ¿cierto? Una lineecita que no te da como un cambio entre una línea y otra. ¿Sí me entiendes? En cambio, el aforo es una lineecita que te puede dar una variabilidad, pero tú no la puedes, digamos, en cierto modo definir. Entonces, no se puede tomar como una resolución, sino como un cambio, una deriva que es no intencional, pero que es un cambio. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Exacto. Es decir, si el aforo tuviera varias líneas, yo podría decir que hay una resolución, pero no tiene sino una sola línea. Entonces ahí no hay forma de dar resolución ni de dar una desviación. Ahí simplemente es un cambio que no es intencional. ¿Listo? Entonces se toma como triangular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya hablamos de las distribuciones de probabilidad, yo quiero recordarles, ojo, miren lo que está acá, quiero recordarles que esta es la distribución normal, esta es una figura y está ahí está muy poco clara. Voy a cambiarla, voy a buscar otra que me guste más, ¿ok? Entonces, lo que es bueno es que esta distribución representa la distribución normal, ¿cierto? Y que funciones de distribución de probabilidad están la normal, la rectangular y la triangular, y hay otras, pero para lo que nosotros vamos a hacer, la normal, la rectangular y triangular son las que se usan para llevar errores a forma de incertidumbre, ¿ok? Estas otras que dice aquí, etcétera, ya son las que se usan, por ejemplo, estadísticas o se usan en software muy especializados, ¿ok? En software muy especializados. Entonces, ellos utilizan otras formas de aplicar distribución que no necesariamente son triangular, rectangular, pero son tan caja negra que ustedes ni siquiera se van a preocupar por eso, ¿ok? Entonces, pero quiero que sepan que las normales, las que nosotros utilizamos son normales, rectangulares y triangulares. Entonces dice, convertir un error en una incertidumbre es solamente asociarlo a su tipo de distribución. Claro, si mi error o mi desviación estándar es mío, tipo A, distribución normal. Si el error o esa desviación estándar no es mía, entonces yo puedo adjudicarla a una distribución de probabilidad dependiendo de la fuente. ¿Listo? Que fue lo que aprendimos. Muy bien. Entonces, aquí está la normal, la rectangular y está la triangular. Muy bien. Entonces, yo les voy a hablar de los dos. ¿Se acuerdan que les había hablado del bottom-up y les había hablado del top-down? ¿Listo? Muy bien. Entonces, dice, es importante tener en cuenta que en determinadas circunstancias no es posible identificar todas las componentes individuales de la incertidumbre, por lo que los resultados obtenidos al aplicar el modelo matemático son inferiores a los observados en programas de intercomparación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces mi incertidumbre va a ser mucho más pequeña que resultados, que otros valores que se obtienen por programas de intercomparación y que a mí me los dan como un parámetro. Eso quiere decir, si yo obtengo una incertidumbre de un programa de intercomparación, se supone que la mía tiene que ser un poco más grande, un poco mayor. ¿Sí lo recuerdan? Que mi incertidumbre siempre tiene que cubrir una cantidad de cosas. Entonces, puede ser que yo no pueda identificar todas las componentes y puede ser que en mi resultado, mi incertidumbre resulte ser más pequeña. Esa es una, ¿cierto? Y otra que dice, la experiencia indica que el modelo matemático produce resultados frecuentemente demasiado bajos debido a la dificultad en la elaboración de la ecuación matemática. Pues depende de la complejidad. Y a la tendencia a omitir componentes individuales significativos. Ojo con la palabra, significativos. Cualquier estimación de este tipo debería ser comprobada con datos prácticos. ¿Ok? Entonces, aquí están las federaciones que reportaron estas dos observaciones, tanto para la metodología GUN como para la metodología global. Entonces, en la metodología GUN, mi incertidumbre tiende a ser más grande que la incertidumbre de los materiales de referencia y que los de comparaciones, programas de intercomparaciones. Pero en la metodología global, recuerden que ella es de
de arriba hacia abajo, entonces la incertidumbre de ella siempre va a ser más pequeña y por lo tanto me la va a proveer a mí como analista, a no ser de que yo sea el fabricante y entonces por lo tanto mi incertidumbre sea más pequeña que la del analista, que va a usar un método. ¿Listo? Muy bien. No sé si hay dudas. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a aplicar nosotros? Esta, dice, elaboración de un modelo de medición, identificar las fuentes de incertidumbre, evaluar la incertidumbre estándar, determinar la incertidumbre estándar combinada, determinar la incertidumbre expandida y expresar los resultados. Esa va a ser nuestra metodología. ¿De dónde viene esto? Del CENAM. Tan viejo como desde el 2005. Y esa es la metodología GUN, es decir, bottom-up. Esta es la que vamos a utilizar. Que ustedes la habían visto anteriormente de otra forma, miren, se la voy a mostrar. Acá está. Es esta misma. Es esta misma. Es exactamente el mismo procedimiento, pero acá está más aclarado a lo que nosotros vamos a hacer. Aquí en esta diapositiva. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, elaboramos el modelo, identificamos las fuentes de incertidumbre. No sé si ustedes van a hacer la espina de pescado, pero la evaluación de la incertidumbre, determinación de incertidumbre expandida y expresar los resultados. Profe, pero nosotros no sabemos hacer nada de eso. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Hacer todo esto. ¿Ok? Muy bien. Profe, voy a identificar las fuentes de incertidumbre. Pues tengo que hacer espina de pescado. Idealmente. Por lo menos para la primera vez que lo haga, sí. Y después se va modificando esa espina de pescado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la incertidumbre combinada. Yo les había hablado que se utilizaba la ley de la propagación, que es una ecuación matemática que se llama la ecuación de Taylor. Entonces dice, la incertidumbre estándar del resultado de la medición, es decir, la nuestra, cuando ese resultado es estimado a partir de valores de otras magnitudes, es denominada incertidumbre combinada y sigue la ley de la propagación de la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esta incertidumbre combinada? La calidad de la medición. La incertidumbre combinada me da la calidad de mi medición, ¿ok? Entonces, la incertidumbre expandida es coger la incertidumbre combinada y multiplicarlo por un factor de cobertura. Este factor de cobertura depende de la confiabilidad. Entonces, la U mayúscula es igual a la incertidumbre, aquí hay un error, la incertidumbre combinada es minúscula. Entonces, la incertidumbre combinada por el factor de cobertura. ¿Cómo se emplea en el intervalo? Entonces, es muy fácil. Yo tengo mi estimado, mi valor, mi mensurando, y le resto la incertidumbre combinada por Y, por el factor de cobertura, que sería para mí la incertidumbre expandida, o cojo el estimado o el valor de mi mensurando y se lo sumo. Es lo mismo que ustedes hacen con la desviación estándar. Se lo sumo y se lo resto. ¿Listo? Pero entonces, esta fórmula que está aquí es igual a U expandida, que es esta misma que está acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, en la práctica lo que se necesita conocer es el intervalo dentro del cual es razonable suponer como una duda, con alta probabilidad de confianza de no equivocarse, que se encuentran los infinitos valores que pueden ser razonablemente atribuidos al mensurando. Ustedes dirán que complique, pero si una persona cuando recibe un valor no se pone a pensar si hay infinitos valores que ella puede tener. No, ella no lo sabe, pero usted sí lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vuelvo a esta figurita, que era de los españoles. Entonces quiero recordarles que está en incertidumbre y que mi valor es este, ¿cierto? El valor está por acá y que yo lo que hago es que se lo resto y se lo sumo. Y este me da una zona de conformidad y también me da una zona de especificación, ¿ok? Cumplimiento con especificaciones. Muy bien, entonces, la incertidumbre expandida da un intervalo en el cual se cree que está el valor del mensurando con un nivel de confianza alto. Es obtenida multiplicando la incertidumbre combinada, la incertidumbre estándar combinada con un factor de cobertura. La selección del factor de cobertura, miren Tulio y compañeros, se basa en el nivel de confianza deseado. Para un nivel de 95 se le da un factor de cobertura de 2. El factor de cobertura debe ser siempre definido, ya que la incertidumbre estándar combinada de una magnitud medida puede ser recuperada para usar el cálculo de la incertidumbre estándar combinada de otros resultados de medida que puedan depender de esa magnitud. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú das el factor de cobertura, ese factor de cobertura lo pueden coger para estimar la incertidumbre combinada y con esa incertidumbre combinada otras personas calcular la incertidumbre expandida de ellos. ¿Estamos de acuerdo? De ellos. Eso quiere decir que siempre es obligatorio que cuando a ti te den una incertidumbre te den el factor de K o la confiabilidad.
¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer, antes de terminar la clase, un ejemplo. Vamos a empezar a estimar las incertidumbres, porque ya en este momento ustedes ya lo saben hacer. Entonces, en este momento vamos a empezar a hacerlo. Y yo les voy a recomendar, miren chicos, en estas diapositivas que yo ya se las mandé, hay varios ejemplos, hay 5 ejemplos, creo, no, 4. Yo quiero que ustedes la miren, porque en la siguiente clase los miramos, los analizamos un poco y ya seguimos en esta diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos a mirar conmigo un ejemplo y ustedes se van a encargar de mirar los otros ejemplos, por eso les mandé las diapositivas. Ustedes se van a encargar de mirar los ejemplos y traer dudas, para que ustedes se den cuenta que no es difícil, ¿ok? Vamos a mirar este primer ejemplo en lo que falta de la clase. Dice, estimen la incertidumbre de un instrumento de medición con lectura analógica. ¿Qué significa lectura analógica? Que tiene que su lectura es manual, es decir, no es digital, ¿cierto? Que debo tener un dial, que ese dial me debe dar una lectura y que esa lectura corresponde la habilidad mía de conocer el instrumento para realizar una buena lectura, ¿ok? Entonces dice, estime la incertidumbre de un instrumento de medición cuya lectura analógica y cuya división de escala E es de 0,01 milímetro. Yo me imagino que esto es como un calibrador. Yo me lo imagino, no sé, ahí no nos dice. Dice, como es división de escala, ojo, es resolución. Es resolución. Entonces dice, entonces S, que es la desviación estándar, es más o menos la E o la resolución dividido entre 2. ¿Ok? Miren que ahí les estoy especificando. ¿Sí lo recuerdan? A dividido entre 2 raíz de 3. Pero acá ya les estoy diciendo, recuerden que la desviación estándar, como es resolución, es E, la división de escala dividido entre 2. Con igual probabilidad en todo el rango de la división de escala. Recuerden lo que yo les había dicho a ustedes, que lo que se debe a la resolución, con qué incertidumbre, con qué distribución de probabilidad se lee, con la rectangular. Entonces, la rectangular, yo me voy a devolver, para que ustedes lo miren, Y entonces vemos me pasé. Disculpen, me pasé. Entonces dice, ¿cuándo es resolución? Entonces es distribución rectangular y la ecuación es A dividido entre 2 sobre 3 o, ¿cierto? O el valor ya dividido entre 2 sobre raíz de 3. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio. Y ustedes se van a dar cuenta que no es complejo, no es nada complejo, es manejable, mejor dicho. Entonces tenemos S, que es más o menos 1 sobre 0,01, pero como ahí no está dividido en 2, entonces dividido en 2, o aquí la resolución dividida entre 2, por raíz de 3. ¿Cuánto nos da? Más o menos 0,003 milímetros. Y en este momento, yo les hago una pregunta. ¿Esto es tipo A o tipo B? Tipo B, profe. Así de sencillo. ¿Por qué, Tulio? Porque no depende de ti. El aparato tú no lo diseñaste, ¿cierto? Tú solamente estás cuantificando una fuente de incertidumbre para tu resultado. Así de sencillo. Entonces, ¿complejo este cálculo, chicos? ¿Complejo este cálculo? ¿Cierto que no? Fácil. El que me diga que es difícil, entonces lo mando a estudiar matemáticas de cuarto y tercero primaria. ¿Ok? No mentiras, por ahí de quinto. ¿Ok? Muchachos, difícil, ¿cierto que no? Vamos a analizar otro. Muy bien. Dice, estime la incertidumbre de una masa patrón para calibrar una balanza microanalítica, las cuales se usan para calibrar el instrumento de medición por comparación. Ustedes ya saben que es por comparación, y tienen una incertidumbre certificada de 60 miligramos para un factor de cobertura de 2. Como es división de escala, es resolución. ¿Ok? Es resolución. Entonces, ¿sí se dan cuenta por qué es resolución? ¿O no? No, Chicos, profe. muy bien. Entonces, lo importante aquí es que como está certificado, recuerden que no necesitamos que sea resolución, sino necesitamos que viene de un certificado. Entonces, la pregunta es, ¿utilizamos rectangular? ¿O como es certificado utilizamos normal? ¿Estamos de acuerdo?
Ah, chicos, no, esperen un momentico, creo que esto se me quedó del ejercicio anterior. El ejercicio viene de 60 miligramos, entonces esto es un error. Es un error, es más, debería quitarlo, pero ya bueno, ya les pasé las diapositivas, eso ya lo tienen ustedes. Entonces, eso quiere decir, U certificada viene de certificado. Entonces, ¿qué utilizo yo? Distribución normal, ¿ok? Distribución normal. Entonces, ¿cuál es la pregunta es, como este certificado, ¿qué utilizo? ¿Ese es el valor sobre raíz de 3 o el valor sobre el factor de cobertura? Sobre el factor de cobertura. Así de sencillo. La pregunta es, ¿el factor de cobertura me lo tienen que dar? Sí, yo en este momento les digo a ustedes, esto es 95.45% de confianza. Entonces, cojo el factor de cobertura, divido la incertidumbre que me certificaron y esa va a ser la incertidumbre calculada. Ojo, ojo con lo que voy a decir, como fuente de mi incertidumbre de medición. ¿Entendido? Entonces viene de un certificado de calibración, yo lo único que hago es coger este valor, dividirlo sobre 2 porque es el factor de cobertura y yo le voy a sumar a mi incertidumbre más o menos 30 miligramos. Entonces te va a decir, profe, pero entonces yo le voy a tener que sumar una cantidad de números a mi incertidumbre. Sí, no se preocupe porque la ley de propagación, que la vamos a ver en el siguiente ejercicio, que es esta que está aquí abajo, ya se van a dar cuenta ustedes cómo afecta, cómo se incluye en la incertidumbre, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ver el último ejercicio de hoy. Dice, estime la incertidumbre de una masa patrón para calibrar una balanza analítica con un incertidumbre certificada, ojo, certificada de 60 miligramos para un factor de cobertura igual a 2, miren que es el mismo, ¿sí? Suponga que las masas patrón están dentro de su periodo de calibración y se les permite una deriva de más o menos 30 miligramos entre calibraciones. Eso quiere decir que cada vez que yo calibre, me certifican que cada vez que yo calibre con respecto al tiempo, ella va a ir cambiando en su valor certificado en más o menos 30 miligramos. 30 miligramos entre calibraciones. Estimen la incertidumbre asociada de uso rutinario. Usted me va a decir, profe, pero yo ya calculé aquí arriba la del certificado, pero acá estamos metiéndole, ojo, estamos incluyéndole la de la deriva, porque me dijeron a mí que tenía que tener en cuenta que ellas van cambiando entre calibraciones más o menos en 30 miligramos. Entonces tengo la del certificado, que es distribución normal, pero también me dijeron que tiene una deriva, entonces esta es triangular, ¿ok? ¿Sí lo recuerdan? Triangular. Entonces cojo la normal y la sumo. Yo creo que acá me comí un poquito el palito con la imagen, yo creo que tapé el más. Entonces cojo la normal y se la sumo a la distribución de probabilidad triangular. Entonces tengo distribución normal y distribución triangular. ¿Cómo lo hago? Ah, pues esta me aporta 30, pero voy a meterlo otra vez acá. Entonces tengo la incertidumbre, ojo, combinada con ley de propagación, para que ustedes se den cuenta que no es difícil. Es igual a la raíz, se llama la ecuación de Taylor, la raíz de la incertidumbre calculada por la incertidumbre certificada más la incertidumbre que se calcula por la deriva. ¿Que cómo se calcula? Ah, pues con la incertidumbre triangular, con la distribución de probabilidad triangular. ¿Cuál es la ecuación? Muy fácil. Esta que viene certificada, pues aquí ustedes la hicieron. Certificado dividido entre 2, que es factor de cobertura, al cuadrado. Y la que viene por triangular, entonces es 30 miligramos sobre raíz de 6 al cuadrado. Y esto que ustedes están viendo aquí se llama la ley de propagación para calcular la incertidumbre combinada. Ah, profe, entonces si yo tengo mi incertidumbre, que es esto estándar, entonces yo llego y cojo aquí otro más y le meto un paréntesis y digo incertidumbre típica calculada o estándar calculada y le elevo al cuadrado y la meto dentro de las componentes para calcular la incertidumbre combinada. ¿Me acabaron de entender lo que acabo de explicar? ¿Qué significa propagación? Que voy sumando, voy sumando, voy sumando. La calculada con la de la deriva, con la típica estándar, con la de la fuente, con la del control interno, así sucesivamente. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar, muchachos? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. y les hago una pregunta. ¿Hasta ahora les ha parecido complejo? Pues no, porque tenía como Medianamente, muchas profe. cosas. Dime, Tulio, habla tú y luego habla la compañerita. Medianamente. Pues hay Medianamente. conceptos que sí es complejo para entender, pero se puede.
Se puede, muy bien, eso es lo importante, pensar que se puede y pensar que no es difícil. Ahora sí, compañerita, cuéntame qué era lo que ibas a decir tú. Una pregunta. La última fórmula es de... De la ley de la propagación. Ah, bueno. Esa es la ley de la propagación de Taylor, que dice que tú tienes que coger dentro de la raíz todas las fuentes de incertidumbre y elevarlas al cuadrado y hacerlas aditivas. Esa es la ley de la propagación, donde vas a propagar todos los errores acogidos a su distribución dentro de una misma fórmula. Y eso se llama la ley de propagación. ¿Sí lo entendieron? Que para ustedes van a aplicarla mucho más grande, pero ahí les estoy dando un ejemplito, ¿ok? Son muchas cosas, sí, pero no es difícil. Dime. Entendido. Exacto. No, es simplemente tener en cuenta, y una cosa que tienen ustedes, muchachos, los de microbiología, es que ustedes son muy detallistas, muy organizados, entonces esto no se les va a complicar, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver el último ejemplito, y es así. Dice, a las masas patrón de acero, ojo, a las que ustedes conocen, con un coeficiente de dilatación, les recuerdo, si no lo saben, el coeficiente de dilatación de los materiales depende de la temperatura, ¿ok? Con un coeficiente de dilatación de 11.5 más o menos 1 por 10 a la 6 grados Celsius, suponga que el ensayo se hace en condiciones de laboratorio, en el cual existe una variación de temperatura durante el proceso, aquí les hablé en francés, durante el proceso de medición de más o menos 0,025 grados Celsius. La medición de la temperatura se hace por medio de termómetros cuya incertidumbre es de 0,02 grados Celsius y su resolución digital es de 0,001 grados Celsius. Estime la incertidumbre asociada a la temperatura. ¡Ay, juelilla! Vamos a ver si alcanzamos a ver este ejercicio completico en 10 minutos. Entonces, primero, vamos a calcular. La primera que me dan es la incertidumbre debida al cambio, ¿cierto? A este cambio. Este con coeficiente de dilatación me lo están dando en un certificado. ¿O no? La pregunta es una masa patrón. ¿Yo cómo sé qué distribución le debo adjudicar a este señor, a esta dilatación? ¿Y por qué? Yo podría decir, hombre, a mí me están diciendo que es una variación que tiene con respecto a la temperatura. Yo podría decir, eso es una deriva. Entonces, ¿por qué no lo estoy haciendo por distribución triangular? ¿Por qué lo estoy haciendo por distribución normal? Cuéntenme por qué. Profe, porque es una incertidumbre que está combinada. No, Creo que. no. No es una incertidumbre combinada. Todavía no. O bueno, tal vez él para calcularla y decírmela la tuvo que combinar, ¿cierto? Yo creo que sí, pero no es mi incertidumbre combinada. Es decir, no es la que yo estoy estimando como combinada. ¿Por qué no le doy una probabilidad de triangular? ¿Y por qué se la ven normal? Cuéntenme ustedes por qué. Compañeritos, les doy la clave. Es una palabra nomás, la que me define por qué la tomo como normal y no triangular. Es una sola palabra. Profe, por la incertidumbre del termómetro. Pero más que porque sea la incertidumbre del termómetro, es por otra palabra que dice ahí. Coeficiente, profe. Yo quiero que ustedes se fijen que dice que es una masa patrón. Una masa patrón. Y recuerden que cuando viene de un patrón, yo le adjudico normal. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Puede ser un cambio, pero si viene de un patrón, siempre que me digan que es un patrón, se lo adjudico normal, siempre. ¿Ok? Porque para sacar un patrón, si ustedes fueran fabricantes de patrón, se darían cuenta que para sacar un patrón hay que hacer toda la validación que ustedes tienen que hacer como analistas. Entonces, siempre se le adjudica normal. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, cojo el valor, cojo la desviación, que es 1 por 10 a la menos 10 a la 6, no 10 a la, aquí me faltó la menos 6, chicos. 1 por 10 a la menos 6,
y lo divido sobre 3, ¿ok? Sobre 3. Entonces, ¿por qué? Porque viene de una distribución normal. Entonces, le adjudiqué una distribución normal porque es una masa patrón, ¿ok? Muy bien. Ahora voy a seguir, pero resulta que también me dicen que hay una variación de 0,025. Ah, dime. Pero entonces la diferencia en cuanto a la normal con la triangular es que en la triangular se tiene en cuenta la deriva, porque es que en Es ambos se trabaja el patrón. muy bien, perfecto. En uno tengo en cuenta la deriva, pero no necesariamente tiene que ser de un material patrón, ¿ok? No tiene que Ok, ser de un material gracias. patrón. Muy bien, esa es la diferencia, gracias. Entonces, vamos a hacer la incertidumbre con respecto al cambio de temperatura y a la resolución del instrumento. Porque acá me dijeron que la temperatura cambiaba y que el instrumento tiene una resolución. Entonces vamos a hacerla. Entonces, cuando a mí me dicen, es que hay una variación de temperatura durante el proceso, entonces yo, como dice, supongo que en condiciones en las cuales existe una variación durante el proceso de medición, entonces tengo 0,025. Este 0,025 yo se la adjudiqué como normal. ¿Por qué? ¿Por qué se la adjudiqué como normal? Porque si es una variación, profe, pero es una deriva. ¿Sí será una deriva? ¿O será una...? ¿Por qué se la adjudiqué como normal? ¿Por qué no como triangular? Ojo, chicos, yo considero que ustedes son muy pilosos. ¿Por qué se la adjudiqué como normal y por qué no como triangular? Si es un cambio. No Profe, sería, porque es propia del patrón, pues, No, de la incertidumbre del patrón. no, no es por eso. Y Tulio, les voy a ayudar un poquito. Dicen, durante el proceso de medición, dice, supongo que en el ensayo se hacen condiciones de laboratorio en el cual existe una variación de temperatura durante el proceso de medición. O sea, ese valor del cambio de temperatura es experimental. Es de ustedes. ¿Sí me entienden? Es de ustedes. Entonces, ese valor se toma normal porque es de la medición. ¿Ok? Es de la medición. Entonces, voy a tomarlo como de medición. Entonces, también mido la incertidumbre asociada a ese cambio de temperatura. Vamos a medir el de la resolución. El de la resolución, lógicamente, es rectangular. Entonces, cojo la resolución, la divido sobre 2 y la divido sobre la raíz de 3. Entonces, tengo el valor. Luego me dicen, pero es que hay que calcular la incertidumbre hay que tener la incertidumbre del termómetro. Entonces, cojo la incertidumbre del termómetro. La incertidumbre del termómetro viene por certificado, ¿ok? Entonces, dice, se hace por medio de un termómetro cuya incertidumbre es de 0,02, ¿cierto? Entonces, viene la incertidumbre del certificado y la tomo y acá la divido sobre 2. ¿Por qué la divido sobre 2? Ahí me faltó el factor de cobertura, ¿sí o no? Bueno, ya les voy a decir por qué se hace sobre 2, pero bueno. Entonces, tengo 0,02 y saqué la del certificado del termómetro. Entonces, me da 0,01. Y también tengo una resolución digital. La resolución digital la tomo del instrumento. Entonces, yo veo que el instrumento me varía en 0,01 cada vez que cambia de indicación. Entonces, cojo la incertidumbre de la deriva o del cambio de la resolución y entonces cojo 0,01 y aquí me quedó un error también, 0,01 y la divido sobre 3, ¿ok? Entonces ahí yo quiero que ustedes sepan que ahí tengo un error, para que sepan. Profe, es 0.01 o 0.001. Eso es lo que te estoy diciendo, ahí me quedó un error, ahí tengo un error, eso es, listo. Pero está muy bien, listo. Ahí tengo un error, ese error es mío, porque eso realmente lo hice hace poco. Ok, muy bien. Entonces, tengo todas las incertidumbres, tengo esta componente, De ahora en adelante, la incertidumbre que ustedes calculen por ustedes se llama componente tipo A. Esta componente tipo B, esta componente tipo B, esta componente tipo B, esta componente tipo B, esta componente tipo B. Voy a seguir en la siguiente diapositiva ya para terminar 3 minutos la clase. Y viene
se llama la ley de la propagación. ¿Qué, Liz? Mira la ley de la propagación, ¿ok? Entonces traigo todas las incertidumbres. Una, y la elevo al cuadrado y la meto sobre la raíz. Más la de la resolución, tal, la elevo al cuadrado y la meto sobre la raíz. Más la otra, la elevo al cuadrado y la meto sobre la raíz. Y la otra, la elevo al cuadrado y la meto sobre la raíz. Y esto se llama la incertidumbre combinada. Chicos, hasta este momento tenemos incertidumbre combinada donde no hay componente de incertidumbre típica estándar. ¿Entendieron hasta este momento cómo se calcula la incertidumbre combinada? Sí, profe. Listo, sencillo. ¿Es difícil? ¿Es complejo? No. Es aplicar fórmulas. Fórmulas no más. Por eso es que nosotros a veces cuando vamos a un laboratorio y nos dicen que no calculan la incertidumbre, nosotros decimos, hombre, pero ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad? Nosotros no le demos dificultad. Cuando ustedes aprendan ya a calcular la incertidumbre, que es lo que vamos a hacer en la clase entrante con esta diapositiva, ustedes se van a dar cuenta que ustedes ahora no hacen esto, pero ya lo van a empezar a hacer. Antes ustedes hacían y es igual al valor, mensurando, más o menos la desviación estándar. Ahora lo que ustedes van a hacer es, van a dar el valor de y, más o menos la incertidumbre estimada. ¿Ok? Difícil, no. ¿De dónde vienen? De los resultados analíticos, es decir, incertidumbre tipo B. Entonces tiene esta componente y esta componente. Entonces, promedio, desviación estándar, con la cual estimo una componente que se llama tipo A. Las otras, entonces ya vienen otras reglas de decisión, que ya se las voy a enseñar en la clase entrante, que vienen de la norma 17025 y 15189, con las cuales ustedes van a evaluar la calidad de esa incertidumbre. Y vienen con la evaluación de la conformidad, que ustedes ya lo saben hacer, porque ya hemos hablado de ella, y entonces tienen unas reglas de decisión, que son estas, y esas reglas de decisión me van a ayudar a mirar si esa incertidumbre vale la pena reportarla o no vale la pena reportarla. No sé si hasta este momento ustedes me han entendido, chicos. Hasta este momento. En la próxima clase empezamos acá. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento yo voy a dejar de grabar, ¿cierto? Para que no se nos lleve más la presentación. Detener la grabación. ¿Listo?